Queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Es un placer para mí poder estar aquí nuevamente con la oportunidad de compartir la palabra el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la palabra, de estar en familia y de reunirse ahí en casita. A pesar de las circunstancias, no nos estamos reuniendo aquí en la iglesia, en el local, pero está usted ahí en casita y eso es más que suficiente. Escuchar la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué le parece? Cerramos nuestros ojos y vamos a agradecer al Señor. Digámosle: Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, en casita, viendo esta transmisión por medio de la cual nosotros podemos escuchar tu palabra. Háblanos el día de hoy, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, que cada día, Señor, podamos entender más y más y más el mensaje de tu palabra, lo que tienes para nosotros, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la respuesta a la oración. De hecho, el tema principal de esta serie se llama ¿cómo puedo recibir respuesta a mis oraciones o a las oraciones? Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de la condición para recibir respuesta a la oración. Es el comprender, entender perfectamente bien, correctamente el Evangelio y la fe. El día de hoy vamos a continuar con esta misma serie, que es ¿cómo puedo recibir respuesta a la oración? Y el título de esta ocasión es la aplicación del Evangelio. Ya que lo hemos entendido, ya que lo hemos comprendido, ahora es la aplicación del Evangelio, pero también la sanidad. Así que el título por completo es la aplicación del Evangelio y la sanidad. Ahora, ya que has entendido el Evangelio, ahora debes aplicar el Evangelio a tu vida. No es lo mismo nada más entenderlo y saber cómo es que fue hecha la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros y todo lo que esto se genera para con nosotros, todo el beneficio y todo lo que Jesús hizo, todo ese gran problema resuelto, el problema de la separación entre Dios y el hombre, que quedó resuelto. Ya no hay división, ya no hay separación. Ahora podemos acercarnos a Dios para poder orar y pedir a Él. Ahora podemos tener respuesta a la oración. Pero el siguiente paso es la aplicación del Evangelio, porque sin la aplicación del Evangelio en nuestras vidas, entonces solamente está en nuestra mente, pero no está en nuestra vida. Necesitamos aplicarlo para poder vivirlo, y que ese estilo de vida o esa característica del Evangelio, no nada más entendido sino aplicado, se haga visible en nuestras vidas y se revele por completo en nosotros, para que entonces aplique todo el Evangelio por completo en lo que somos, en lo que vivimos, en lo que nosotros hacemos diariamente. La aplicación del Evangelio en nuestras vidas traerá como fruto también respuesta a la oración, porque no nada más lo hemos entendido, sino que ahora lo vivimos. Jesús mismo dijo: aquel que oye estas mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y tempestades y la casa permaneció firme. Entonces, lo que está diciendo aquí es que sí es importante, es muy importante entender, es muy importante atesorar, guardarlo, pero es muy importante también ponerlo en práctica. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver con respecto al Evangelio. Tenemos que aplicar el Evangelio en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder disfrutar de manera real las grandes bendiciones del cielo y de la tierra preparadas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si el Evangelio está aplicado en tu vida, lo podemos ver. Y lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar, porque Dios ha preparado en Cristo Jesús bendiciones para tu vida, bendiciones para mi vida. Pero es necesario que el Evangelio permanezca en nosotros, y no solamente en nuestra mente, sino en nuestro diario vivir.
Entendamos esto, todo procede del Evangelio, todo procede de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque eso es lo que nos ha dado la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Sin esa oportunidad, sin esa muestra de gracia y de amor de nuestro Dios y soberano Rey, no tenemos oportunidad de ser absolutamente nada, y por supuesto no podemos recibir bendiciones de parte de Él, de lo que Él ya tiene preparado en Cristo Jesús para nosotros. Absolutamente nada. Así que es muy importante que entendamos, pero también es muy importante que lo podamos aplicar en nuestra vida. Muy bien. También durante este proceso, la sanidad, y estamos hablando de la sanidad por completo, empieza a tomar lugar, al igual que el poder de la palabra de Dios. Fíjense bien esto, durante el proceso de que nosotros ponemos en práctica el Evangelio en nuestras vidas, y se aplica el Evangelio por completo en nuestras vidas, entonces la sanidad empieza a tomar lugar, al igual que el poder de la palabra de Dios. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que Jesús dijo: y estas señales seguirán a todos los que creen. ¿A que creen qué? Que creen en el Evangelio. Los que creen en el Evangelio. Eso es muy importante anotarlo, es muy importante entenderlo. Los que creen en el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Podemos seguir hablando de ello, pero miren lo que es. Vamos a ver el punto número 1. Vamos a ver algunos ejemplos que la Biblia menciona acerca de cuando las personas tomaban y se aferraban a los pactos de Dios, los diferentes pactos. Ahora, recordemos una cosa: Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Jacob, Dios hizo un pacto con diferentes personas, con David, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero este pacto tiene que ver, todo, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ver con la obra redentora de Jesucristo. Todo estaba siendo preparado para que llegara Jesucristo y muriera por todos nosotros como el Cordero perfecto, como el único y suficiente Salvador para todos nosotros, desde Abraham, desde el principio. Vamos a irnos más para allá, desde Adán. ¿Se acuerda usted que cuando Adán finalmente falló y pecó, fue expulsado? Pero antes de ser expulsado, Dios sacrifica un animalito para vestir su desnudez, para vestirlos de su pecado, y los cubre. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Posterior, unos años más tarde, estando Abel y Caín, ellos en un momento de entregar una ofrenda al Señor, Dios acepta la ofrenda de Abel porque hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre, y no la de Caín, donde había sido una ofrenda de frutos y legumbres y demás. Yo no digo que la ofrenda de Caín haya sido una ofrenda aborrecible, pero era hermosa la ofrenda de Abel, porque reflejaba y hablaba, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucedería muchísimo tiempo después en la cruz del Calvario, el Cordero perfecto del cual hablaba Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hubo derramamiento de sangre y Dios lo aceptó tiempo después, y eso lo vamos a estar viendo aquí. Génesis capítulo 22, verso 1 al 10, y no lo busque, lo voy a parafrasear un poquito aquí. Mire lo que dice: Abraham e Isaac eran muy, muy preciados por Dios, sumamente preciados, porque Dios le dijo a Abraham que de él haría una nación, Así que Dios preparó un incidente que podía llevarlo a la muerte, algo que nunca iba a olvidar. Dios llamó a Abraham e Isaac teniendo grandes bendiciones para ellos, preparadas ya desde antes. ¿Recuerda usted cuando Dios le dijo a Abraham: y de ti haré una nación grandísima? Grandísima. ¿Ves las estrellas de los cielos, la arena en la orilla del mar? O sea, es una nación muy grande, no se podrá contar de tantos que son. Ahora, Dios llamó a Abraham y Isaac teniendo grandes bendiciones preparadas, y ellos vivieron aferrados al pacto que Dios había hecho con él.
Un pacto que Dios había hecho con Abraham cuando lo bendijo. Ahora, déjenme les digo una cosa. Cuando esto sucedió, entonces ellos siguieron, conocieron el misterio del pacto de Dios y lo que esto acarrearía, y esto se le conoce como bendición. ¿A qué se refiere con eso? Como a Abraham, su hijo que sobrevivió a una experiencia de muerte, siempre recordó ese incidente. Estamos hablando de Abraham. A Abraham le sobrevivió Isaac en el incidente que Dios ya había preparado cuando le dijo: ¿sabes qué? Quiero que vayas a tal monte y me sacrifiques a tu hijo, a tu único. Quiero que me lo entregues. Abraham, un hombre obediente, porque estaba aferrado al pacto que Dios había hecho con él. ¿Me doy a entender? Había un pacto. Y mire lo que le quiero leer aquí un momento. Isaac, hablamos ahora de Isaac, seguramente vivió toda su vida con el misterio del cordero que murió en vez de él. Y esto quedó profundamente arraigado, clavado en su corazón. De repente, y quiero parafrasear un poco lo que dice la palabra de Dios aquí. Van de camino y entonces Isaac le dice: Padre, yo veo la leña, veo el fuego, veo lo que necesitamos para poder hacer el sacrificio, pero no veo el cordero. Y entonces Abraham, aferrado, una vez más lo digo, aferrado al pacto, le dice a su hijo: Dios proveerá, Dios proveerá. No te preocupes, Dios proveerá. Una vez cuando ellos estuvieron en la cima, cuando ellos estuvieron en el lugar donde tenía que hacerse el sacrificio, entonces Isaac comprende que él sería el cordero, que él sería el que iba a ser sacrificado. Ahora déjame te digo una cosa. Isaac no era un niño, no era un niñito, y Abraham era un hombre muy viejo. Quiero que entiendas esto, porque cuando Dios le dice a Abraham: quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio, a tu único, quiero que lo sacrifiques para mí, Abraham actúa en obediencia a Dios hasta el momento, hasta el segundo en donde él levanta el pedernal, donde él levanta el cuchillo para poder cesar el golpe en Isaac su hijo. Pero él obedece, porque él, aún a pesar de esas circunstancias y de ese momento y de lo que había sido llamado a hacer, Abraham permanecía aferrado al pacto que Dios había hecho con él tiempo atrás. El Dios todopoderoso que abrió la matriz de Sara, el Dios todopoderoso que le dio un hijo a Abraham en su vejez, él había hecho un pacto con Abraham. Abraham lo había entendido y Abraham estaba aferrado a ese pacto y no le importaba ir hasta las últimas consecuencias, porque él estaba aferrado al pacto que Dios había hecho con él. Pero mire, no nada más Abraham, sino que Abraham había transmitido ese pacto a su hijo. Vuelvo una vez más, Isaac no era un niño. No era un niño pequeño al cual lo podías tomar por la fuerza. Isaac tenía aproximadamente unos 25 años. Era un hombre fuerte de 25 años. Usted ha intentado a alguien de más de 100 años, de más de 100 años ha intentado doblegar, domar, agarrar por fuerza a un joven de 25 años. Es imposible, déjeme le digo, porque a esa edad el hombre tiene mucha fuerza.
El joven tiene mucha fuerza. Ahora, entendiendo que no era un joven de esos de los de hoy en día que se la pasan en el teléfono, en la computadora. No. Estamos hablando de un hombre, de un joven que se la pasaba arreando ganado, levantando cosas pesadas. Sus músculos y su cuerpo estaba bien desarrollado. Era un hombre muy fuerte porque estaba acostumbrado a levantar tiendas, a tirar, a jalar. Estaba acostumbrado a todo eso. Era un hombre fuerte. Pero déjenme le digo una cosa. Isaac estaba acostado arriba del altar por voluntad propia. ¿Por qué? Y tú te pones a pensar, ¿pero por qué? Porque él también estaba aferrado al pacto que Dios había hecho con su padre. Y cuando estamos aferrados, cuando estamos convencidos, cuando estamos decididos a aferrarnos al pacto de Dios, entonces no hay absolutamente nada, ninguna circunstancia, ninguna cosa que te haya sido mandada a hacer por parte de Dios, aunque parezca contraria, que haga que el pacto cambie, o que haga que la bendición de parte de Dios que viene hacia tu vida se detenga. Si tú permaneces en ese pacto y no te alejas de él y no te sueltas de él, entonces llegará bendición a tu vida. Llegará bendición a tu vida. De la misma manera, Isaac quedó aferrado a ese pacto, por eso él cedió. Cuando él se dio cuenta que él iba a hacer el sacrificio, no se negó, simplemente obedeció. Génesis capítulo 22, 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Mire nada más, cuando estamos aferrados al pacto y no cedemos, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque se aferraron al pacto que Dios ya había hecho con Abraham. Abraham lo comunica a su hijo, y su hijo no se niega, sino que confía en Dios, confía en lo que Dios ya había dicho, y salen adelante. Pero mire, vamos más allá. En Éxodo capítulo 12, verso 14, vamos a hablar acerca del pueblo de Israel estando ellos en cautiverio allí en Egipto. Mire lo que dice. Usted ya sabe, narramos la historia. Dios permite que suceda, que Israel sea cautivado, que el pueblo de Israel sea cautivado por los egipcios, y todo esto sucede durante mucho tiempo. Y entonces llega un momento en el que Dios escucha el clamor del pueblo, y entonces Él envía a Moisés. Durante todo este tiempo ocurren muchas cosas. Moisés se convierte en hijo, es adoptado hijo de los egipcios por parte de la hija de Faraón, etcétera, etcétera. Y usted ya sabe la historia. Pero llega un momento en el que Moisés sale de Egipto huyendo de ahí. Llega y Dios trata con Moisés allá en el desierto. Y entonces llega el momento en el que Dios le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ve y ahora libéralos. ¿De acuerdo? Vamos por ahí. Y entonces Dios endurece el corazón de Faraón al no dejarlos ir una y otra vez, para mostrar el poder del Dios verdadero, para mostrar su poder en contra del poder de los ídolos de Egipto, de los dioses egipcios. Ahora, llega un momento en el que llega la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Y escuche esto, verso 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas. Vuelvo a leer. Y la sangre. ¿Qué sangre? Porque Dios había mandado que ellos sacrificaran un cordero puro, un cordero blanco, que sacrificaran un cordero. Una vez más hubo derramamiento de sangre, y dice Dios: esta sangre
untada en el dintel de la puerta, en las ventanas. Sigo leyendo. Dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y mire lo que dice: porque ahora este día os será en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En otras palabras, es una ordenanza para siempre. Siempre, siempre recordarán esto que yo he hecho con ustedes. A través del sacrificio de un animalito, hubo otra vez sacrificio, y por ese sacrificio es que el juicio de Dios no llegará a ustedes. ¿Les hace memoria de algo? Hace poquito más de 2000 años, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario, fue sacrificado. Y por ese sacrificio es que el juicio de Dios no llega a nosotros, los que hemos creído en Él. ¡Ay, qué bendición! Vemos en el capítulo 13, verso 8, lo que Dios dice que deben hacer los padres para con sus hijos. Dice: y contarás en aquel día a tu hijo diciendo. ¿Qué día? El día que se celebre. Cada vez que se celebre esa fiesta o se haga esa celebración, contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto, y habla acerca del cordero y todas las demás cosas, de los panes sin levaduras y todo eso, con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Eso es glorioso, porque ahora se transmite, así como Abraham transmitió a Isaac el pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho con Abraham, se lo transmitió a su hijo para que lo entendiera y lo viviera y lo aplicara en su vida. Ahora así Dios ordena al pueblo de Israel diciéndole: así lo contarás tú a tu hijo en ese día, en el día de la celebración, y le dirás el por qué se hace esto, para que él lo entienda y lo aplique a su vida. Ahora, ¿qué tomó lugar cuando los israelitas pintaron con sangre del cordero los dinteles de las puertas, las ventanas y demás? Un milagro. Un milagro. Este milagro solo tomó lugar en aquellos que estaban aferrados al pacto y fueron salvados, porque todas aquellas personas que no obedecieron el pacto que Dios estaba haciendo con ellos, de sacrificar un animalito, un cordero, y su sangre usarla para cubrir su casa, en todos aquellos que no lo hicieron, entró Él para matar a los primogénitos, y hubo juicio de Dios en contra de aquellos. Pero todos aquellos que se aferraron a esta promesa, a este pacto que Dios estaba haciendo, entonces todos ellos fueron salvados. Esta es la manera en que el pacto del evangelio, y vamos a entender esto, porque todos estos sacrificios de corderos desde Adán, Adán, Abel, Abraham, lo que estaba sucediendo ahorita aquí con los judíos o los hebreos a la hora de salir de Egipto, todo esto es un tipo del verdadero cordero, del cordero de Dios, que en un futuro iba a morir por toda la raza humana para librarlos de la autoridad del enemigo, del diablo. Así que de esta manera es que el pacto del evangelio se aplica en ese momento a los israelitas. Estamos hablando del sacrificio. Ahora, todas estas personas, todos estos israelitas que continuaron aferrados al pacto que Dios hizo con ellos, pero es el pacto que Dios hizo con Abraham cuando le dijo: te voy a entregar esta tierra, la tierra prometida. Es otro pacto, es parte del pacto, te bendeciré y demás. Ahora sal de tu tierra y yo te voy a dar una tierra para ti, para todos todos tus descendientes. Josué, aferrado a ese pacto, es que cruzaron el río Jordán siguiendo la palabra de Dios. Aferrados a este pacto es que las murallas de Jericó cayeron cuando ellos hicieron lo que Dios les mandó que hicieran.
Si se dan cuenta, no se trata de lo que el hombre, de lo que nosotros podamos hacer, sino solamente de obedecer lo que Dios diga que nosotros hagamos. Ellos no formaron una gran estrategia para que las murallas fueran derribadas. Ellos solamente obedecieron. Cuando el pueblo de Israel estaba dando vueltas diariamente, daban una vuelta durante 6 días a la ciudad de Jericó, ellos no estaban poniendo minas, estaban poniendo ¿cómo se le llama? Dinamita a las murallas. Ellos no estaban haciendo eso. Ellos no estaban haciendo un plan estratégico de guerra en contra de Jericó. Ellos no estaban haciendo eso, de ninguna manera. Cuando ellos estaban caminando, solo estaban obedeciendo. Por cierto, seguramente cuando terminaban de dar la vuelta estaban muy cansados. Pero no nada más eso, déjeme le digo otra cosa, también muy importante. El 7º día Dios les dijo: ahora los quiero más cansados todavía, quiero que le den 7 vueltas a la ciudad. Porque quiero que entiendan que no se trata de lo que ustedes pueden hacer. Quiero que entiendan que no se trata de sus logros. Quiero que entiendan que es un pacto que yo hice con ustedes, y para que ustedes tomen posesión de eso, de la bendición, ustedes no tienen que estar involucrados, porque no quiero que piensen que es por ustedes. Quiero que sepan que soy yo quien les está bendiciendo a ustedes y quien les está dando lo prometido. No quiero que algún día digan: por mi mano es que Jericó cayó. ¿Se da cuenta? Lo mismo pasa más adelante, cuando ellos entran a la tierra prometida. Ellos estaban conscientes, ellos estaban todo el tiempo pensando en lo que Dios había prometido a Abraham. Era un pacto que Dios había hecho con el patriarca Abraham, su padre, hijos de Abraham. Y entonces ellos estaban aferrados a ese pacto, y durante todo ese tiempo habían sucedido cosas milagrosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Así que ellos no desmayaron en el intento, en el momento de obedecer a Dios. No se trataba de hacer, se trataba de obedecer, Y es así como ellos pudieron tomar posesión de la tierra prometida. No porque ellos lo lograron, sino porque Dios se las dio. Dios les dio la victoria, no ellos ganaron la victoria, Dios les dio la victoria. Tenemos a otro hombre que es Gedeón, y tenemos también a David. Ellos vivían obedientemente bajo el pacto de Dios. Era un pacto que Dios había hecho con estos hombres. Gedeón quebrantó el altar de Baal, el cual tenía como sobrenombre Jerobaal. Y por el poder de Dios él pudo pelear contra ellos y sobrepasó al ejército de los madianitas. ¿Por qué? ¿Porque Gedeón era muy poderoso? No, de ninguna manera. Era porque Dios estaba con él y Dios lo iba a bendecir, porque Gedeón estaba aferrado al pacto que Dios había hecho con él, que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que Dios había hecho con Abraham. Se trata de obediencia, se trata de seguir las instrucciones de Dios. Yo me quiero remontar un poquito más antes, me quiero remontar a la época de Noé. Si Noé hubiera dicho: híjole, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que este barco que me estás mandando a hacer, si lo pudiéramos hacer un poquito más ancho, y si en vez de meterle madera de gofer le metiéramos pino canadiense, creo que estaría mejor, ¿Sabes qué hubiera pasado? Habría sido la ruina para ese hombre y su gente. Pero de lo único que se trata, mi hermano, de lo único que se trata es de que obedezcamos, de que te aferres a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice: ve y predica el evangelio, si la palabra de Dios: ve y pon las manos sobre los enfermos, si la palabra de Dios dice: ve a Nínive, ¿qué andas haciendo en Tarsis? Espero que me entiendan esto que acabo de decir. David, Salmos 78, del 70 al 72, y solamente quiero que se entienda esto, lo voy a decir. David, que profundamente aplicó el pacto de Dios en su diario vivir, vivió como un rey histórico y llegó a escribir muchas canciones, salmos y oraciones para Dios. Y eso es una bendición.
de parte de Dios. Eso es una grande y enorme bendición de parte de Dios. No se trata de lo que nosotros querramos hacer, se trata de lo que Dios hace en tu vida, de la bendición que Dios derrama en tu vida por obediencia. Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Y si nosotros leemos el capítulo 2 desde el verso 1 al verso 47, vamos a leer algo muy, muy hermoso. Y déjeme, voy a ir a esa parte porque quiero que leamos esto. Hechos capítulo 2, y de ahí en adelante viene la venida del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y demás. Quiero leer un poquito antes, donde dice: y de repente, es más, desde el 1, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de la promesa que Jesús había hecho? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las regiones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Ahora, estamos hablando de que los galileos eran un poquito menospreciados, ¿de acuerdo? Eran un poquito menospreciados. Ahora, entendamos una cosa: estos que fueron llenos del Espíritu Santo y que estaban ahí unánimes en oración, estos estaban confiando y esperando la promesa que Jesús les había hecho, porque estaban aferrados a la promesa, al pacto de Jesús, el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Ese es el nuevo pacto. Ya no estamos bajo el viejo pacto, ahora este es el nuevo pacto. El nuevo pacto, ellos estaban aferrados a ese y estaban esperando la promesa que Jesús había hecho a ellos. Cuando esto sucede de repente, entonces Dios derrama bendición sobre todos ellos, y ellos comienzan a hablar en otras lenguas con un propósito. Y aquí en adelante empieza el propósito. Verso 8: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia, que están más allá de Cirene, los romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuál era el propósito? Que escucharan el Evangelio, que escucharan el Evangelio. Por eso ellos podían estar hablando en los idiomas de esas personas que ellos estaban allí. Había un propósito específico, y estaban todos atónitos y perplejos, dice la palabra de Dios, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos, están llenos de mosto. Entonces, y me voy a hablar un poquito, déjenme ver. Voy a comenzar hablando acerca del discurso de Pedro. Vamos a leer solamente unos primeros versículos. Entonces Pedro, el que había negado a Jesús, Pedro, ese que se había acobardado y que había negado a Jesús: oye, tú eres de ellos. No, yo no soy. Oye, no, si tú eres de ellos. No soy. Y la tercera vez hasta maldijo. Bueno, este hombre, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz. Fíjese bien, ese que se había acobardado, ahora lleno del Espíritu Santo, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis,
siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los días postreros, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y memorable. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado, el que este Jesús al cual Pedro había negado anteriormente. Ahora fíjense lo que dice: varón aprobado de Dios entre vosotros, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, a quien Dios resucitó. Fíjese bien, porque Pedro estaba predicando el evangelio, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Y ahí me voy a detener un momento. Cuando estos varones, cuando estas personas, discípulos, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, permanecieron aferrados al pacto, al nuevo pacto del evangelio, entonces la bendición de Dios llegó a sus vidas. Y el Pedro cobarde de hace un tiempo, el Pedro que había negado a Jesús, no una vez, 3 veces, ese Pedro, ahora con mucho denuedo, con valor, con valentía, con arrojo, ahora estaba predicando a Jesucristo, ahora estaba predicando el evangelio. Eso es lo que sucede en la vida del cristiano que permanece aferrado al pacto del evangelio, al pacto que Dios hizo con sus hijos. Oye, hermano, pero es que yo no tengo muchas palabras. Pues aférrate al pacto y recibe la bendición de Dios, porque todo denuedo, toda valentía, todo arrojo proviene de Él, no proviene de ti. Acuérdate de una cosa: Dios te quiere agarrar cansado, para que no digas: es que la verdad es que soy tan bueno predicando, es que soy tan bueno compartiendo el evangelio, que la verdad es que más de 3, 4, 5 personas aceptaron en ese momento a Jesús por lo que yo les hablé. Es que no se trata de ti, no se trata de mí. Nosotros no somos nada, nosotros no podemos nada, nosotros no podemos lograr nada, nosotros no podemos hacer la obra que tiene que hacer Dios, que tiene que hacer el Espíritu Santo. Se trata de una bendición que nosotros tenemos por obedecer y aferrarnos al pacto que Dios hizo con sus hijos. Y de ahí quiero brincar un poquito más adelante, en el verso 42, quiero leer y brincarme hasta ahí, verso 42. Mire lo que decía, porque después de la predicación de Pedro a todas estas personas, voy a leer desde el verso 40. Dice: y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro lo estaba diciendo. En serio, es de asombrarnos cómo la bendición y el milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona, cuando días antes era un cobarde y ahora era una persona tan valiente. En serio, eso es lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Wow, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos, en serio, a ellos, a la iglesia, como 3,000 almas, 3,000 personas. No estamos hablando de 3, 4, 5, estamos hablando de 3,000 personas que entregaron su vida al Señor por completo y que le dijeron: yo voy a seguir a Jesús aunque me cueste la vida. Y te voy a decir porque en ese momento
en ese momento seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, sí costaba, literalmente, sí costaba la vida. No como hoy. Hoy no cuesta la vida. Hoy nosotros, yo muchas veces lo he dicho aquí en este púlpito, muchas veces tú puedes salir al centro de la ciudad, tú puedes ir al parque y tú puedes pararte ahí en el asta bandera, a pie del asta bandera y gritar: yo creo en Jesús. Y yo creo que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Cordero de Dios que murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados, y yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador, y por eso soy salvo. Y te voy a decir una cosa, lo más que podría pasar es que alguno te voltee a ver así como todo raro y dice: está loco. Y los que estén sentados por ahí se empiezan a reír de ti. Y eso es todo. Eso es todo. Pero no va a venir la policía, fíjate bien, no va a venir la policía y te va a agarrar y te va a subir a un lugar, te van a amarrar una soga al cuello y te van a matar, te van a colgar. O tampoco te van a llevar a un paredón y te van a fusilar. No va a pasar eso. Tampoco te van a meter en la cárcel hasta que mueras ahí. O tampoco te van a fustigar con látigos y demás. No va a pasar eso. Pero en aquel entonces, fíjate nada más cómo Dios bendice con mucha valentía a aquellos que se aferran al pacto. Porque todos estos hombres y todas estas mujeres, todos aquellos, estos 3,000 sabían que al entregar su vida al Señor, ellos literalmente estaban poniéndose la soga al cuello. Pero ellos confiaban, a pesar de eso, ellos confiaban en el pacto de Dios. Ellos confiaban en el Evangelio, ellos confiaban en que Jesucristo había muerto por ellos y que por eso ellos iban a ser salvos. ¿Sí me doy a entender? Por eso ellos iban a ser salvos. Así que continuamos leyendo, verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los 3,000. Los 3,000. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, el Evangelio se había convertido en parte de sus vidas. No nada más lo habían entendido, no nada más lo habían guardado aquí en sus mentes, sino ahora lo vivían. Ahora lo vivían. Y vino temor sobre toda persona ajena a ellos, y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad, según cada uno tenía necesidad. Ahora, escuche bien esto porque esto es bendición de Dios. Esto es bendición de Dios. Cuando llega la bendición de Dios a la vida del cristiano, entonces el cristiano comprende que no se trata de sí mismo, que no se trata de seguir viviendo para sí mismo, que no se trata de seguir atesorando para sí mismo, que no se trata de seguir acumulando, ganando para sí mismo, que no se trata nada más de trabajar para poder lograr cosas para sí mismo, sino que se trata de ganar dinero, de trabajar y ganar para poder compartir con los demás. Porque todos, absolutamente todos, se habían convertido en uno solo. Y esa oración que Jesús estaba haciendo, en el capítulo 17 lo podemos ver en el libro de Juan, Jesús estaba haciendo al Padre y le decía: Padre, te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces aquí en el libro de Hechos está escrito lo siguiente. Habla acerca de esta unidad. Fíjense bien, voy a leer un poquito más. Dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. E incluso vendían sus propiedades. Ahora, ¿se acuerda usted de Zaqueo? Sí, ese hombre, claro, ese chaparrito que se subió al sicómoro.
para poder ver a Jesús porque era chaparrito de estatura. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús le dijo, bueno, sabes qué, baja de ahí, Zaqueo, voy a ir a tu casa esta noche, voy a posar en tu casa? Y cuando Jesús finalmente ya estaba en su casa, Zaqueo dijo, voy a devolver 4 veces más a todo aquel que le he robado y voy a repartir de la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Saben qué fue lo que dijo Jesús? La salvación ha llegado a esta casa. Eso fue lo que dijo. El día de hoy la salvación ha llegado a esta casa. La bendición de Dios llega para transformar, para cambiar la vida y tornarla conforme a su corazón, conforme a su voluntad, no a la nuestra. No es para conveniencia nuestra. Su bendición, la bendición de Dios, llega a la vida del cristiano para transformarlo, para cambiarlo a su voluntad, conforme a su corazón. No es para nosotros, es para que nosotros seamos como Él. Algo que me impacta mucho es que Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero se lo está pidiendo a un puñado de imperfectos. Se lo dijo a uno que más tarde lo negaría 3 veces. Se los dijo a ellos, de entre los cuales estaba el que lo traicionó. ¿Me doy a entender? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero entendamos esto: Él les estaba dando ordenanzas y les estaba marcando el camino que habrían de seguir posteriormente a su muerte, posteriormente a su resurrección, posteriormente a la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, por medio del cual ellos iban a ser llenos de toda la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios los transformaría en algo mucho mejor de lo que ellos eran. Ellos eran cobardes, ellos eran miedosos. ¿Se acuerda usted cuando estaban en la barca y de repente ven un resplandor que venía caminando sobre el mar, sobre el agua? Que se asustaron y dijeron, ¡ah, un fantasma! Tanto que Jesús estuvo que decir, no, a ver, espérense miedosos, no es un fantasma, soy yo. Y Pedro dijo, si eres tú, todavía todo incrédulo, ¿verdad? Si eres tú, a ver, manda que yo vaya a donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Pedro de repente cobró ánimo y dio un paso fuera de la barca, ¡pum! Y se dio cuenta que se sostuvo, que el agua lo podía sostener, y empezó a caminar sobre el agua. Pero de repente vio las circunstancias y se hundió, pero Jesús fue en auxilio de él. Y es otro mensaje precioso, después lo vamos a ver. Pero lo que estamos hablando aquí es que esos temerosos que estaban allí, esos incrédulos, ¿se acuerdan cuando estaban en la barca y las olas cubrían la barquita? Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba confiado porque él sabía quién era él. Pero sus discípulos no estaban poniendo sus ojos en Jesús, sus discípulos estaban poniendo sus ojos en sí mismos y en las circunstancias. Y entonces ellos empezaron a desmayar, a flaquear, ellos empezaron a dudar, ellos empezaron a tener miedo. Y las circunstancias ganaron. Vieron lo profundo y oscuro y negro del mar, vieron la tempestad, vieron lo oscuro de la noche, les aterraban los peces, tiburones, no sé qué, dónde habrán estado, pero todo eso les aterró. Vieron las grandes olas, vieron que su barquita era muy frágil en comparación a toda esa gran tempestad, y fueron miedosamente, fueron y despertaron a Jesús. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió el viento, el mar, se hizo grande bonanza y les dijo, hombres de poca fe. Esos hombres, esos miedosos, incrédulos, cobardes, esos, cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, llegó la bendición, toda la bendición de Dios sobre sus vidas, y fueron transformados al instante. Y esos fueron transformados en otros que ahora eran valientes, que ahora eran verdaderos, que ahora a través de ellos Dios obraba milagros, que a través de ellos la palabra del Señor fluía, que el evangelio fue predicado a través de ellos con denuedo, con arrojo, con valentía.
Esos que antes se escondían y fueron esparcidos, tal y como está profetizado. Pero fueron ahora transformados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Seguimos con esto, sigo leyendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes como uno solo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. En otras palabras, tenían comunión, no nada más en el templo, sino que lo vivían afuera del templo también. Lo vivían afuera del templo. Y eso es muy importante entenderlo. Eso es sumamente importante entenderlo. Dice así: comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No nada más era entre ellos, porque ellos habían sido cambiados. Y estos no podían permanecer siendo los mismos de siempre, egoístas, que solo piensan en ellos. Ahora eran otros. Y ahora venían a hacer la misma obra que Jesús estaba haciendo para con los de afuera, para con los que no son. Ahora ellos mismos eran de bendición para los demás. Ciertamente eran de bendición para los de la casa, pero también mostraban a los demás. Y ahora eran escuchados, ahora eran tenidos en cuenta como hombres de bondad, hombres mansos, hombres que ayudaban a otros, hombres que ayudaban a las mujeres, a las viudas, a los pobres. Eso era lo que se dedicaba a la iglesia, y a proclamar las buenas nuevas del evangelio, el nuevo pacto en Jesucristo, al cual tenemos que permanecer aferrados y el cual tiene que hacerse visible en nuestras vidas a través de lo que nosotros hacemos por la obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor añadía cada día, no cada año, no cada mes, cada día, los que eran salvos. El Señor añadía a los que eran salvos. Así que dice la palabra de Dios que diariamente se convertían más personas. Ellos fueron cambiados, transformados. La bendición de Dios hizo algo impactante en la vida de ellos. Ese mismo pacto en la vida de Pedro, que lo había transformado, dice la palabra de Dios que llegando a la puerta de la Hermosa, se encontraron con un cojo y simplemente dijeron: bueno, sabes que no tenemos cosas materiales que darte, pero sí tengo algo. Es el pacto en Jesús, y de eso te voy a dar. De eso te voy a dar. Y lo levantaron, le dijo: en el nombre de Jesús, y lo levantaron. Ponte derecho sobre tus pies. Y milagrosamente el cojo anduvo brincando y danzando y alegrando, y todos se dieron cuenta porque sabían quién era ese hombre. También, fíjese bien, voy a leer, vamos por favor a Hechos, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8. Felipe anuncia a Cristo en Samaria. Miren nada más el denuedo por estar aferrados a ese pacto, estar aferrados al evangelio y creer en el evangelio de Jesucristo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Estas cosas ocurrían porque Felipe y los que estaban predicando la palabra de Dios, el evangelio, permanecían aferrados al pacto del evangelio, permanecían aferrados a lo que Jesucristo ya había hecho por ellos. Dice la palabra de Dios.
Cuando el evangelio es aplicado de manera real, de manera verdadera, entonces ocurren cambios profundos en la vida de la persona. Cuando la palabra de Dios llega verdaderamente, cuando la palabra de Dios llega verdaderamente al corazón de la persona, entonces la persona es cambiada, es transformada. Quiero leer, estamos ahí en el libro de Hechos, vamos a capítulos más adelante. Verso 1, vamos a leer un poquito, dice: Bernabé y Saulo son enviados. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora, quiero que entendamos esto, porque parte de la bendición de Dios sobre el Hijo que está aferrado a la palabra de Dios, que está aferrado al Evangelio, que está aferrado al nuevo pacto, es que entiende y escucha cuando Dios habla. Y dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los enviaron. Ahora ellos van a Chipre. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta, fíjese bien, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul. Quiero que esto quede muy en tu mente. Dice: el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas, el hechicero, que también se interpreta así su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en el hechicero, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Fíjese bien. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor, del Evangelio, de Jesucristo. Creyó. Cuando el Evangelio llega verdaderamente a la vida de una persona, cuando el Evangelio no es un Evangelio torcido, cuando es el Evangelio de Dios, cuando es el Evangelio de Jesucristo y llega fielmente a los oídos de una persona, esta inevitablemente cambiará, esta inevitablemente será transformado. En Hechos capítulo 16, 25 al 34 nosotros vemos y nos narra cómo es que estaba Pablo y Silas estaban encarcelados, y ellos, estando encarcelados, ellos empezaron a cantar himnos
y cánticos al Señor. Y entonces Dios los liberta, Dios los libra. De ahí vino un gran terremoto y los cepos y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el carcelero se asustó. Cuando se dio cuenta, se asustó porque pensaban que todos se habían huido. Entonces Pablo, porque dice la palabra de Dios, déjeme, voy al texto. Dice, aquí está. Dice: y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían escapado. Dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, entró corriendo y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Fíjate bien, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí está de manera resumida, pero te voy a decir una cosa: y ellos le predicaron el evangelio. Ellos le predicaron en el evangelio. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Les predicaron el evangelio a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¡Wow! Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Impactante, porque cuando el evangelio llega a la vida de la persona y no llega adulterado, llega tal y como es, entonces la persona inevitablemente es transformada, porque el poder de Dios, el poder del evangelio cambia el corazón de la persona. Cambia el corazón de la persona. Ahora, nosotros podemos continuar hablando más, déjenme ver, nosotros podemos continuar hablando más acerca de esto, pero mire, vamos al punto número 2. Vamos a examinarnos a nosotros mismos, porque hay muchos ejemplos, hay más ejemplos de esto, de personas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que estuvieron aferrados al pacto. Pero vamos a examinarnos nosotros. Número 1, tienes en este momento, solo piensa tantito, analiza un poquito, ¿tienes seguridad de la salvación? ¿Te sientes seguro de ser salvo? Esta es una pregunta que posiblemente retumbe en la mente, en la cabeza de muchos, y que durante mucho tiempo posiblemente Satanás, el engañador, ha estado tratando de minar tu mente y decirte: se me hace que tú no eres salvo, se me hace que tú no, se me hace que nada más estás engañándote a ti mismo, porque mira cómo eres. Pero vamos a esto, ¿de acuerdo? Vamos a esto, y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Juan, vaya a Juan capítulo 1, en el verso 12. Mire lo que dice ahí. Dice: mas a todos, fíjese bien lo que dice, todos, no dice algunos, no dice los elegidos, dice todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que ten en cuenta esto, ten en cuenta esto. Si tú has creído, tal y como dice Romanos capítulo 10 verso 10, si tú has creído en tu corazón, si tú has confesado con tu boca a Jesucristo y de verdad lo has creído y has entregado tu vida a Él por completo, entonces que no quepa duda de que tú eres un hijo de Dios. No quepa duda en tu mente, que el diablo no trate de engañarte. Tú eres un hijo de Dios y eres salvo.
Tú eres un hijo de Dios y eres salvo. No hay nada que te pueda separar de esa verdad. Dice la palabra de Dios, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados pueden separarte del amor de Dios. Nada puede apartarte de esta verdad. Nada. Así que medita unos minutos. Si quieres, tómate un tiempo y medita en esto. Busca este versículo, Juan capítulo 1 verso 12, y busca Romanos capítulo 10 verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El evangelio no nada más es un asentimiento mental, sino es una forma de vida. El evangelio tiene que pasar a ser parte de ti. Tiene que ser tu vida misma. El evangelio. Número 2, dentro de este punto, este punto es examina tu fe. Número 2, ¿estás recibiendo respuestas en la oración? ¿Estás recibiendo respuestas en la oración? Porque déjame te digo lo que dice Juan 14:14. Dice así: si alguno pide en mi nombre, yo lo haré. Si alguno pide en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuándo es que no recibimos? ¿Cuándo es que no recibimos de parte del Señor? Cuando pedimos mal. Jesús mismo lo dijo: no recibís porque pedís mal para vuestros propios deleites. ¿Y cuándo es que pido mal? Cuando el evangelio no es claro en tu vida. ¿Cuándo es que yo pido mal? Cuando el evangelio no es claro en mi vida. Porque cuando el evangelio no es claro en mi vida y no forma parte y no está aplicado en mi vida, entonces yo estoy fuera del sentir de Dios. Yo estoy fuera del corazón de Dios. Yo estoy, no es que Dios no me alcance, sino más bien que yo no estoy en la voluntad de Dios. No estoy siguiendo la voluntad de Dios, sino que estoy siguiendo mi propia voluntad. Y mi propia voluntad es egoísta, mi propia voluntad solo ve por mí. Pero cuando el evangelio está aplicado en mi vida y es parte de mi vida, entonces mis peticiones están alineadas al corazón y a la voluntad de Dios. Ahora, ¿estás recibiendo respuesta a la oración? ¿Respuesta en tus oraciones? Si no es, entonces volvamos al punto número 1. ¿Estás seguro de tu salvación? Porque si no estás seguro de tu salvación, necesitas revisar el evangelio. Ahora, vamos a avanzar. Ya estoy seguro de mi salvación. ¿Por qué? Porque he creído en el evangelio. Ahora necesito aplicar el evangelio en mi vida para poder pasar al punto número 2. El punto número 2, ahora yo empiezo a recibir bendiciones. Yo empiezo a recibir la bendición de Dios en mis peticiones de oración. En mi oración yo recibo respuestas de parte de Dios, porque mi oración está alineada al corazón de Dios y está alineada a la voluntad de Dios. Punto número 3. ¿Cuál es tu problema? ¿Y cómo podrías aplicar el evangelio en él, en ese problema? ¿Tienes un problema familiar? ¿Tienes un problema personal? ¿Un problema en tu trabajo? ¿Un problema en tu escuela con tus compañeros? ¿Tienes un problema económico? ¿Tienes un problema de salud? Por lo cual sea este tipo de problema, ¿has estado pidiendo al Señor, clamando al Señor y aún no hay respuesta? Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Si no hay respuesta, entonces necesitamos revisar el punto 2 y necesitamos revisar el punto 1. ¿Soy salvo? ¿Creo en el evangelio? ¿He aplicado el evangelio en mi vida? ¿Vivo de acuerdo al evangelio?
¿El evangelio es parte de mi diario vivir? Si es así, entonces los problemas, sea cualquier índole, pueden ser solucionados por Dios. No me necesita a mí Dios me quiere agarrar cansado. ¿Se acuerda usted? Estamos hablando del pueblo de Israel dando vueltas a la ciudad de Jericó. Los agarró cansados porque la victoria no era de ellos, la victoria es de Jehová, la victoria es de Dios. Entonces, si es así, déjame te digo una cosa: el evangelio es la solución del problema original. ¿Se acuerda usted del problema original? ¿Cuál era el problema original? La separación entre Dios y el hombre. El pecado estaba aquí e impedía que las peticiones, que la oración llegara a Dios. Impedía. El pecado impide la relación con Dios. El pecado no es un filtro, es una pared que impide que la persona pueda recibir de parte de Dios respuesta. Ahora, el evangelio en nuestra vida, aplicado en nuestra vida y nosotros viviendo de acuerdo al evangelio, entonces esa pared no existe, porque dice la palabra de Dios que todos aquellos que se han aferrado al evangelio, todos aquellos que se han aferrado a Jesucristo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y ya no existe división entre la presencia de Dios y el hombre. Ahora el hombre tiene acceso a la presencia de Dios. Ahora las oraciones de los hombres, estoy hablando de los hijos de Dios, pueden tener respuesta de parte de Dios, porque ya no hay nada que los divida. Ya no hay nada que los esté separando. El evangelio, Jesucristo en la cruz del Calvario, es y ha sido para nosotros la solución para podernos reencontrar con Dios y su presencia. De tal manera que ahora tenemos respuesta a nuestras peticiones por cualquier tipo de problema que tengamos, de cualquier índole, personal, familiar, de trabajo, estudios, de salud, cualquier cosa. Ahora, número 4, si no tienes respuesta en la oración, entonces debes aplicar el evangelio en tu oración. Acuérdate de esto: nada es más importante en tu vida y en mi vida que el evangelio, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es aquel que puede salvarnos. ¿De qué me sirve a mí? Fíjate bien, ¿de qué me sirve estar completamente sano con mis dos piernas, mis dos brazos, mis dos ojos, si me voy a ir al infierno? No tiene ningún sentido. Yo prefiero irme sin una pierna o sin un brazo o sin un ojo. Yo prefiero irme al cielo, en donde este cuerpo, el cual es mortal, el cual finalmente terminará yendo a la tierra, no se va a ir conmigo al cielo, sino que Dios me transformará este cuerpo en uno nuevo. Y si me faltaba una pierna, Dios me pondrá una pierna nueva. ¿Qué importa? Porque las situaciones pasajeras de este mundo toman un tercero, cuarto, quinto, décimo lugar. Ya no es importante. Cuando el evangelio está aplicado a nuestras vidas, entonces las bendiciones llegan a nuestras vidas, incluso sin que nosotros las pidamos. Dice la palabra de Dios: porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienes necesidad, incluso antes de que se lo pidas. Antes de que se lo pidas, Él ya sabe de qué cosas tienes necesidad. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a su presencia, cuando nosotros nos acercamos a Dios para poder pedir en oración, debemos estar conscientes de lo siguiente: nosotros vamos ante Él, número 1, agradecidos, completamente agradecidos por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Número 2, en el entendimiento de que Jesús ya solucionó el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Sí, hablamos de la separación, pero vamos a hablar de todo el problema. Que Él ya destruyó la autoridad que el diablo tenía sobre los hijos de Dios, sobre el hombre. Número 2, que ya Él perdonó los pecados. Y número 3, que ya deshizo la separación entre Dios y el hombre.
entendiendo esto, porque esto es fundamental, esto es parte fundamental de nuestra fe. Es el fundamento. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Si no tenemos esto, tenemos una religión cualquiera. Y da exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo venir a esta iglesia o ir a la iglesia católica o ir a una iglesia de los mormones o ir a la religión budista o ir a cualquiera. No es importante, cualquiera, porque cualquiera te llevará exactamente al mismo lugar. Pero solamente creer en el Evangelio y aferrarnos al Evangelio y vivir una vida creyendo en la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos va a conducir a la vida eterna y es lo único que nos va a salvar. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando aplicas el Evangelio a tu vida personal? Número uno, la obra de sanidad empieza a tomar lugar cuando aplicas el Evangelio a tus problemas personales. Sí, efectivamente. La sanidad empieza a tomar lugar en tu vida. La forma de aplicarlo varía de persona a persona. ¿Pero a qué te refieres, hermano, cuando dices que varía de persona a persona? Sí, claro, a algunas personas les es más fácil. ¿Por qué? Por el nivel de entendimiento que llegamos a tener. A algunos nos cuesta un poco más de trabajo entenderlo, por lo tanto nos cuesta un poquito más de trabajo poder aplicarlo a nuestras vidas. Hay otros que dicen que lo han entendido por completo y dicen, ¿sabes qué? De hoy en adelante voy a vivir así y se acabó. Hay un hermano que alguna vez ellos ya habían entregado su vida al Señor, pero ellos seguían fumando y en cierta ocasión le dijo a Pastor Eduardo, mi padre, le dijo, ¿y qué hay respecto a esto? Le enseñó el cigarro, le dijo, bueno, esto es lo que dice la Biblia respecto al cigarro, y le mostró algunas cosas que Dios dice acerca de todo ese tema. Y entonces él tomó la opción de apagar el cigarro, dijo, este fue el último. Porque tomó la decisión, entendió la palabra, lo que decía la palabra de Dios y lo aplicó a su vida. Y desde ese entonces, me doy a entender, tiene que ver con el entendimiento. Pero déjame te digo una cosa, cuando nosotros aplicamos el Evangelio a nuestras vidas, entonces este es revelado de una forma sobrenatural y todo empieza a tomar forma. La sanidad empieza a llegar a nuestras vidas. El poder de la palabra cobra lugar en nosotros mismos, la palabra de Dios. Cuando aplicas el Evangelio de manera real, la oración y el Evangelio se llegan a conectar. Cuando aplicas el Evangelio a tu vida de manera real, tanto la oración como el Evangelio se conectan. Y cuando estos se conectan, entonces la bendición de Dios llega a la vida del cristiano. Cuando el Evangelio fue aplicado en Pablo, entonces Dios usó a Pablo para que se obraran señales y milagros, y de ser aquel perseguidor de la iglesia, ahora se había convertido en un apóstol que compartió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo prácticamente en todo el mundo conocido en aquel entonces. Wow. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 9 del 1 al 15. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 11 del 25 al 26 cómo Bernabé enseñaba a Pablo, enseñó y se lo llevó, y ellos predicaron juntos y demás. Pablo dio su vida para proclamar el Evangelio solamente. A eso dedicó su vida. Lucas aplicó el Evangelio en Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Juan aplicó, llevó, enseñó el Evangelio a Gayo a través de las epístolas. Como resultado, este hombre llamado Gayo recibió grandes bendiciones de parte de Dios. Incluso él se convirtió en el hospedador de toda la iglesia, el hospedador de la iglesia. Él era una persona que recibía a discípulos, apóstoles, misioneros que venían, y la bendición de Dios estuvo sobre de él. Dice Juan precisamente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como también prospera tu alma. Ahora, ¿qué clase de problema tienes? Si aplicas el Evangelio a ese problema, te digo una cosa: si aplicas el Evangelio a ese tipo de problema, entonces y solo entonces comenzará a sanar, comenzará a solucionarse. Y cuando me refiero a sanar, es porque la sanidad de Dios llegará a tu vida, y no importa el índole, puede ser física o mental. Puede ser física, a lo mejor tienes algún problema físico, a lo mejor estás enfermo físicamente. Y cuando tú aplicas el Evangelio a tu oración, a la oración, cuando hablas con Dios, entonces llegará sanidad a tu vida. Llegará sanidad a tu vida. Cuando tú aplicas el Evangelio, cuando estás orando al Señor porque te encuentras deprimido, cuando te encuentras con angustia, a lo mejor por toda esta situación que está sucediendo, a lo mejor el problema económico por el cual estás atravesando está abrumándote de tal manera en que estás perdiendo la fe o la confianza en que vas a salir adelante, en el que el negocio va a surgir otra vez y todo eso, y te estás viendo en problemas económicos fuertes. Pero déjame te digo una cosa: si tú aplicas el Evangelio a tu oración al Señor, entonces Él traerá sanidad a tu mente, traerá descanso a tu vida, porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos aferramos al pacto del Evangelio. Eso es lo que sucederá en tu vida también. Debes confiar en Dios y debes confiar en lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y te aseguro, amigo, amiga, te aseguro, mi hermano, mi hermana, que Dios derramará su bendición sobre tu vida, y que esta bendición estará en tu vida. Y si tú enseñas a tus hijos lo mismo, si tú enseñas que ellos pueden aferrarse a Jesucristo y a su obra en la cruz del Calvario, entonces ellos también serán bendecidos por Dios, y ellos serán sanados, porque la bendición de Dios también llegará a sus vidas. Debemos entender una cosa: el fundamento de toda nuestra fe radica en el Evangelio. Todo el fundamento es el Evangelio. Si nosotros no estamos parados sobre el Evangelio, en vano hemos creído. En vano hemos creído. En vano estamos aquí, en vano hemos hecho esto, en vano hemos ido, en vano hemos predicado, en vano hemos asistido años a la iglesia. Pero si tu fundamento es el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, entonces déjame te digo una cosa: no nada más estás en lo correcto, no nada más eso, sino que también derramará Dios bendición sobre tu vida, y esta te alcanzará a ti, y te alcanzará a tus hijos y a los hijos de tus hijos y en tus futuras generaciones, porque tú estarás enseñando y estarás transmitiendo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y tus hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, el aferrarse al pacto que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para nosotros. Te digo algo: Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como también prospera tu alma. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, querido Dios, Señor omnipotente y creador de todas las cosas, que has tenido a bien enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Has tenido a bien, Señor, salvarnos. Has tenido a bien, Señor,
comprarnos nuevamente. Has tenido a bien, Señor, mirarnos y hacer, Señor, que nosotros podamos estar nuevamente a tu lado, relacionarnos contigo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra que se realizó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros nos podemos acercar delante de ti y podemos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que las peticiones que te hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo las tenemos respuesta a esas peticiones, y tú responderás, Señor, con bendición. Tú responderás lo que es correcto y lo que hemos de recibir, lo que es mejor que recibamos, porque nosotros hemos confiado en ti y hemos confiado en tu pacto. Así que, Señor, yo te pido y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que están viendo esta transmisión, por cada persona que incluso aún no te conoce, pero que está viendo esta transmisión. Te pido, Señor, que aquellos que no te conocen tengan un encuentro personal con tu evangelio, que te conozcan, Señor, y sepan de qué estoy hablando, de qué estamos hablando y de qué habla tu palabra, para que asimismo, como todos tus hijos, sean bendecidos, tanto en lo económico como en salud, como en lo físico, Señor, como también para que estas bendiciones lleguen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque así lo has planeado y así lo has querido tú. Señor, en el nombre de Jesús, obra tú a través de tu palabra, Señor, y en el entendimiento, Señor, de que cualquiera que se acerca a ti, tú no le rechazas, sino que tú le aceptas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, de este día se quede arraigada en nuestras mentes, que lo comprendamos en nuestras mentes, pero que también quede en nuestros corazones, y que quede total y completamente fijo en nuestros corazones, con el propósito de que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir, y de esa manera ajustar nuestra vida a tu perfecta voluntad, aprendiendo a someter nuestros deseos a tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho, y les mando un abrazo, y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos.